Hoy quiero hacer una oda a lo natural. Como veis, estoy en un parque de árboles gigantes. El Jardín de Florida Blanca se llama, aquí en Murcia. Y no solo es muy hermoso, sino que es, de hecho, en el fondo, aunque muchos no lo sepan, un auténtico santuario. Más incluso diría yo que cualquier iglesia. Si quieres conectar con Dios o con algún Dios, mejor ve a un sitio como este. Porque los dioses son lo más natural que existe. Lo más natural. Y el mundo está lleno de plantas que son dioses. Y todos estos árboles de aquí, gigantescos, todos estos ficus súper grandes son dioses entre los que podemos caminar y entre los que podemos sentir su aura caminando entre ellos y su hiperbásica grandiosidad y silenciosa y suave y perfecta, que si somos lo suficientemente suspicaces y con la suficiente calma y presencia en el momento presente, podemos llegar a percibirlo. Para muchos, solo un trozo de leña y hojas. Trozos de leña y hojas gigantes, pero es mucho más que eso. Muchos vienen aquí para hacerse la foto porque son gigantes, auténticamente gigantes. Sin embargo, pocos se detienen para algo más profundo. Muchos se encierran entre cuatro paredes para conectar con Dios y sí, puedes llegar a hacerlo así, puede no tener nada de malo, pero muchos no saben que suele ser mucho más fácil en un sitio como este, que Dios está en lo natural y no separado de él, de lo natural, de ello, ¿no? Que Dios, todos los dioses son cosas naturales, lo más natural que hay. Que Dios no es conectar con algo sobrenatural, sino al contrario, con lo más natural que existe. Y hoy voy a hacer una oda a lo natural, de estos maravillosos dioses que tengo ahora mismo alrededor mía y sobre mí. Cuando uno aprende a ver esas sutilidades, puede caminar entre estos gigantes y sentir como su aura le envuelve alrededor y por encima de su cabeza su paz, su claridad, su absoluta presencia. Y pocas cosas conozco que propicien más equilibrio psicológico, digamos, que eso. Este gigante de aquí, ¿cómo le he puesto nombre? A ver si le pongo nombre un día.
Este gigante de aquí es un árbol. Todos son ficus, ¿no? Ficus gigantes. Pues este ficus de aquí es un árbol con el que he hablado muchas veces. He hablado con él muchas veces. Aquí mismo me he sentado muchas veces con su contacto, ya sea con la mano, con la espalda, estando sentado. Por eso Buda se sentaba, ¿no? Recto, con la espalda recta, en árboles. Es la mejor manera, o más prolífera, ¿no? O más para poder hablar con árboles. O una de ellas. Está hecho que cada vez vea más basura en sitios como este, ya os digo. Pero bueno. Y os preguntaréis, ¿qué está diciendo este loco? Bueno, hay mucha gente oye estas cosas y dice, este tío es un loco. Y luego hay otros que dicen, este tío es un loco o es un genio. Bueno, todos somos un genio, en verdad. Ya lo dijo Einstein, ¿no? Que en realidad no es que haya algunos que sean genios y otros no, es que si le dices a un pez que trepe un árbol y le mide su valía por eso, pues pasará toda la vida creyendo que es un inútil y un fracasado, que es inferior incluso, pero en realidad no. Nadie es inferior a nadie, ya lo he dicho muchas veces. Ningún ser vivo es inferior a ningún otro ser vivo. Pero hay seres que han madurado muchísimo y que son personas mejores que todas las demás, mejores personas, no mejores, sino mejores personas, que son perfectos. Y esos son los dioses, dioses como este mismo árbol de aquí. Es un sitio súper bonito. Hay una iglesia que se aprecia mucho. Va mucho con todo esto que decimos. Y pues quería contaros la historia de precisamente la historia que hay detrás de que yo hable con árboles y de que sepa todo esto que os estoy diciendo. Creo que muchas veces haya hablado con este maravilloso ficus y con otros árboles, de que pueda percibir todo esto, porque no es una mera sensación vaga, no es un pensamiento, no es una opinión, es una certeza mía. Y de todo aquel que pueda llegar a conocerlo también. Es una lástima que muchos vean todo esto como un mero adorno, un sitio donde tirar latas y papeles. Para mí eso es como tirar latas y papeles y basura en medio del suelo de una iglesia. Por eso siempre que tengo ocasión y tengo una bolsa, me pongo a recoger basura y me entristece que cada vez se tire más basura en entornos como estos, y mostrando la creciente desconexión con la naturaleza social que hay, ¿no? Alguna vez me dejé sin querer alguna botella o algo aquí y me sentí mal. Es algo que yo no prefiero no hacerlo. En fin. Sentí mal cuando lo recordé, ¿no? Que ya era un poco tarde. Tampoco tiene por qué ser nada grave, por supuesto, pero en fin. A ellos, a los árboles estos, desde luego no les va a importar, porque siempre ellos están en la perfección, en la plenitud.
ellos no sienten ningún desagrado, ni mucho menos. Pero tampoco me parece que sea lo correcto muchas veces que se hagan estas cosas. Nuestra esa desconexión con lo natural, esa obsesión muchas veces que tenemos por cosas tan banales como que tu suelo esté radiante y luego sin embargo vas al jardín de la seda ahí, como he ido muchas veces, lleno ahí de basura. ¿Qué coño, tío? ¿Por qué el suelo de tu casa tiene que estar súper pulcro, pero el suelo natural puede estar lleno de basura y ya? Y tan campantes, ¿no? Con que eso sea como normal. Desde luego alrededor de eso hay mucha toxicidad y mucha incomprensión, ignorancia, confusión, aunque tampoco hay que hacer un mundo muchas veces de eso, porque ya te digo, ellas están plenas de una manera u otra, independientemente de las circunstancias, que así es un Dios. Pero ya te digo, yo no llenaría de basura el suelo de una iglesia, y para mí esto es más sagrado que una iglesia. Pues nada, os voy a contar esa historia. Os te voy a contar. Veréis, cuando hacía ya casi un año que yo tuve esa gran revelación al perdonar profundamente a todo lo que había sido malo conmigo, ¿no? Todo lo que yo pudiera recordar que había sido malo conmigo y entregarme completamente al servicio de todos los seres vivos. A ver, casi un año después de eso yo tuve un momento fascinante y ya era una persona ya con mucha perspicacia, vivía con mucha tranquilidad, mucha claridad también. Si vas ganando mucho discernimiento, certezas, claridad, empezaba a tener más conexión con lo divino, con los dioses. Y en ese momento, que hacía casi un año, después de ese 14 de mayo de 2024, era un 10 de abril de 2025, tuve un momento súper mágico con mi pareja, en el que, sí, lo reconozco, tomé una pastilla, tomé MDMA, pero luego también he tenido revelaciones como esas, bueno, percepciones como esa, telepatía en concreto voy a hablar ahora, sin necesidad de eso. Y son cosas, como yo digo, lo repito, que yo tengo toda la claridad del mundo en esos momentos. O sea, no hay cabida a duda o a no poder saber yo si realmente creí ver algo que no vi. No. Yo ese día pude tener una telepatía súper profunda con mi pareja, sentir muchas cosas que, por ejemplo, una mujer siente, que son cosas que solo una mujer siente. Y mientras hacíamos el amor, con una precisión y una empatía prácticamente absolutas, era algo que yo apenas me podía imaginar antes que pudiera ocurrir. Y pues, ¿por qué cuento todo esto? Pues porque a partir de entonces empecé a tener telepatía. De vez en cuando gustaba algo más que en ese otro momento, pero muchas veces lo tenía. La sigo teniendo a veces, aunque no es algo que pueda tener en cualquier momento o que tenga en cualquier momento.
Pero sí. ¿Y qué pasó? Pues que poco después tuve una visión. Era cuando estaba comenzando a dormirme, pero no estaba dormido. Estaba en ese estadio intermedio entre pues el estar despierto cotidiano y el estar dormido. Y en ese momento tuve una visión. Muchos lo dicen, ¿no? Eso es un momento muy prolífero para tener visiones y revelaciones. Pues tuve una visión. Ya nada más y nada menos que una visión del cielo. Una visión del cielo. De cuando yo iría al cielo. Del futuro, ¿no? Cuando yo como persona, yo Hugo Pérez Oriente, fuera al cielo. Digo yo como persona, porque luego en otras reencarnaciones, pues eres otra persona, ¿no? Reencarnado. Pero cuando yo fuera al cielo, básicamente me vi a mí mismo entrando en el cielo. Era, por así decirlo, el recibidor del cielo. Como la puerta de entrada o el... no sé cómo llamarlo así, como el recibidor. Y era un palacio. Era un palacio hiper hermoso. Me recordaba mucho a la Alhambra. Así de simétrico, armonioso. Sus formas arquitectónicas. En el medio había un canal de agua. Completamente intacta y quieta y lisa. Sin una sola perturbación, completamente plana, como si fuera un suelo, pero de agua, tan perfectamente quieta, sin perturbaciones de movimiento por ningún lado, que se podía, tan limpia, ¿no? Que se podía perfectamente ver el cielo, porque también tenía un cielo, el cielo, ¿no? El cielo, pues eso, cielo. El cielo ahí con las nubes. Ya no hablamos más de eso, en verdad el cielo está en todas partes, sobre todo en el espacio exterior, pero ahí es que cierta materia es sutil para nosotros y que existe y que son esas cosas también, ¿no? Por ejemplo, hay mucho que no vemos y el cielo, en ese cielo, por raro que suene, eso se veía reflejado perfectamente en ese canal de agua, como un espejo, con las nubes, con todo, con el azul del cielo. Y en el fondo del palacio, había una cascada. Había una cascada que conectaba precisamente con ese canal de agua. Y esa cascada no estaba sola, estaba acompañada de muchos árboles y naturaleza, con una belleza y armonía natural como apenas se ve, ¿no? A simple vista en este mundo. Pero belleza natural, tan naturalmente bello y armonioso, ¿no? Rudimentario, no de ostentoso ni nada de eso, al contrario.
Y esa naturaleza, esos árboles, estaban colándose de fuera hacia adentro del palacio. Estaban como fusionados con el propio palacio y formaban parte de esa belleza y esa armonía de la estructura del palacio, de la propia arquitectónica, incluso en el fondo, porque no era solo la piedra tallada, era una fusión de naturaleza con esa obra maestra. ¿Qué me enseñó todo eso? Pues eso básicamente vino como mensaje de los dioses para enseñarme que en verdad lo bueno no solo era lo simple como ya sabía, sino que es también, o sea, sí es lo simple, pero es que lo simple es lo básico. A veces me confundía, creía que eran cosas como más ostentosas, ¿no? Como wow, pero luego es lo más rudimentario de todo. Los dioses, el estar en el cielo, que también es ser un dios, ¿no? También es una manera de ser un dios. El vivir en el cielo, mejor dicho. Pero en el cielo en verdad estamos todos, porque el cielo en verdad es el universo. Lo que pasa es que muchos viven, pues, como si imagínate que el cielo es tu hogar, porque de hecho es que el cielo es tu hogar, el universo es tu hogar, pero tú estás refugiado en una esquinita sin ver lo que hay fuera y diciendo hay que ver el universo, solo esta esquinita y hay que ver qué malo es, qué lleno de desgracias y que poco sentido tiene y tal. Y en verdad está, y ojalá estuviera en mi hogar, en un cielo, en algo, y estás ya dentro, pero no lo ves. Pues algo así ocurre, en realidad. Ya ves, estos árboles viven celestialmente, viven en el cielo, sí, ¿por qué no decirlo así? Son dioses, están en la plenitud. Y están aquí. Y se pueden contemplar a simple vista a través de sus cuerpos, ¿no? Como yo, como tú. Pasa que los seres del cielo comúnmente, generalmente, pues son seres de luz, que su cuerpo no se ve a simple vista. Pero no todos los seres plenos son así, mira, y la prueba de ello. Y también un ser de carne y hueso puede ser un ser pleno, un dios. Y el caso es que, ¿por dónde iba? Eso me enseñó que lo bueno es lo básico y que la obra que uno se hace a sí mismo, que eres tú mismo, siendo un dios, siendo tu propia plenitud, tú ya en tu mejor versión, es algo hecho por ti mismo. Quizás se podría llamar artificial en ese sentido, pero también es natural, es lo más natural que hay. Es las dos cosas, no por ser una obra es algo que no sea natural, sino todo lo contrario, es lo más natural. Esa fusión con lo natural, en su máxima expresión, lo más natural, que se expresa con esa máxima belleza, ¿no? O suma belleza de la que hablaba, natural. Pues te muestra eso. También a su vez pude tener bastante empatía conmigo mismo en esos momentos y vi que simplemente era un alma, un ser vivo, más rudimentario, más básico, que se sentía que estaba de manera aún más básica, más rudimentaria, más que no tiene nada. Que un niño de 7 años jugando con sus amigos, pasándoselo en grande, sin pensar en nada, al contrario. Ese momento para mí fue también un gran punto de inflexión. Estos momentos ocurrieron entre lo que fue esa gran revelación del 14 de mayo de 2024 y la revelación del sentido de la vida, que fue bastante después, fue hace no mucho. Y entre todo eso pues ocurrió estas revelaciones
y mi revelación de que muchos árboles eran dioses y empezar a hablar con ellos, que ahora lo explicaré. ¿Cómo llegó todo eso? Pues llegó a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque al yo tener esa revelación, ese mensaje que me había venido de dioses, ¿no? Sobre lo natural, sobre ir al cielo, sobre ser un dios, la plenitud. Al yo recibir ese mensaje, en esa visión, me vino a la cabeza una pregunta. Y la pregunta era la siguiente. Si lo natural es lo bueno, porque ojo, lo natural no tiene por qué ser, o quizá no sea, muchas cosas que se dicen que son naturales, ¿no? Yo qué sé, como un cuerpo, o como ciertos cuerpos, o como... Lo natural está en el alma. Aunque no está del todo claro, en verdad, no se puede decir, eso ya lo hablaremos si es así o si no, que los cuerpos no estén dentro de un alma, en verdad, y que todo es parte de seres vivos o algo por el estilo, ya hablaremos de eso. Todo es, en verdad que en el fondo todo es parte de un alma, o una suma de partes de cada una de un alma, ¿no? Un ser vivo, de una conciencia. Pero en realidad lo que intuimos cuando vemos un árbol y decimos esto es natural, no es el propio cuerpo del árbol, sino el alma, el propio ser vivo, como mi propio ser, como yo mismo, que no soy mi cuerpo. Entonces muchos dirán, no, que lo natural no tiene por qué ser bueno, porque están pensando en, yo qué sé, en eso, en... Yo qué sé, a lo mejor están pensando, por ejemplo, en la ayahuasca, que alguien se la tomó y que hay que vestir mal. Bueno, eso puede tener muchos sesgos también, muchos de la que cortar, de que es bueno, que no, que llaman bueno, que no, en esos casos. Pero es que no va por ahí, es que lo que intuimos cuando vemos plantas y decimos esto es natural, no es la propia planta, o sea, no es el cuerpo ese, no suele ser eso en nuestra sociedad, a pesar de que la sociedad, pues tú ven una planta y dices, pues esto no tiene vida prácticamente. Es algo curioso, es que la intuición la tenemos prácticamente cancelada, silenciada, desprestigiada, como si nunca tuviera ningún valor. Nada más lejos de la realidad. Lo natural es todas esas cosas que ya he dicho en mis vídeos, que es lo bueno, no sé si han andado mucho en lo que es lo bueno, pero sí, después que eso es algo que está siempre en algún alma. Pero bueno, retomando lo que íbamos diciendo, ¿qué iba diciendo? Las dos. Me encanta en verdad escuchar las campanadas. No te hace falta ni mirar la hora y ya sabes la hora. Ah, sí. Y a partir de ese momento, esa revelación, me hice la pregunta de, oye, si intuimos tanto que lo natural muchas veces está pues en árboles como esto, en plantas que son naturales, pero claro, en verdad es una intuición de su propia alma, incluso que muchos no crean ni siquiera en ella, no creen en la inteligencia de ella, ni siquiera en su alma, en su estar vivo, pero lo intuyen. Y de ahí de hablar al natural, lo que pasa es que muchas veces, incluso lo que se supone que es científico, se utiliza una manera de hablar muy vaga, ¿no? Ya cualquier cosa, mientras que parezca ser eso, se puede llamar como eso, ¿no? Como lo natural, por ejemplo, ya sea que es el cuerpo o el alma o lo que sea. Y ya se institucionaliza como algo muy serio, como si fuese así sí o sí, porque lo dicen unos supuestos expertos que son los que saben.
estas clases de cosas pasan mucho, pero entonces yo me di cuenta de eso, ¿no? Que, claro, que muchas veces se intuye que lo natural, o sea, que cosas naturales son, pues, el desarme de estos árboles, por ejemplo. Y yo sé que la intuición siempre tiene razón. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos interpretar bien las intuiciones, qué es lo que nos dicen, y qué es una intuición y qué no realmente. Y entonces dije, wow, pues entonces tiene que ser algo natural. Y entonces lo pensé y dije, ¿y si entonces las plantas suelen ser algo supernatural? Literalmente hablando, o sea, de básico, de algo del alma, como digo. Y no me daba cuenta, y muchos no nos damos cuenta. Algo supernatural de verdad, ese alma natural, real, aunque muchos no crean en ella. Y ya no solo natural, sino supernatural, porque tú muchas veces lo intuyes cuando vas a un bosque, cuando estás en un sitio como esto, como algo grandioso, sintiéndote parte de algo mucho más grande que tú. Y lo pensé, ¿y si ellas están iluminadas? ¿Y si ellas, o muchas de ellas, no son dioses? Tenía una curiosidad inmensa. Y entonces lo puse en práctica. Fui al bosque de la facultad. Ahora, últimamente he dejado la universidad y estoy mirando trabajo de campo. Entonces, un día en uno y no me fue muy bien, pero estoy buscando. Bueno, sí que me fue bien, pero cosas de, en fin, rollos de empleo. Empleo me gusta decir más que trabajo, ya me conocéis. Para mí un trabajo no suele ser, por eso lo estoy mirando, a ver qué encuentro y pues qué iba diciendo. Sí que era en el bosque de mi facultad, que estaba, bueno, andaba por ahí, por la facultad, fui allí, ¿no? Por ahí cerca, ¿no? Y el primer árbol que tenía yo al lado mía, bueno, en primer lugar, ya que tenía esa telepatía, que por eso he contado lo del episodio de la telepatía, tienes una telepatía que además funciona por los auras. Tú detectas el aura, el campo eléctrico de esa persona, de ese ser vivo que está en su cuerpo, ese campo eléctrico de su cuerpo. Y a partir de ese campo, de partes de ese campo eléctrico, ¿no? Al detectarlas y al tener bastante atención puesta en ellas, puedes llegar con la telepatía a tú saber qué estás sintiendo con una empatía y precisión increíble y saber dónde exactamente incluso lo estás sintiendo, lo que está percibiendo, ¿no? Y así funcionaba, ¿no? Y podía llegar a poner en práctica en otras muchas ocasiones, aunque no me tomase MDMA, ¿no? Una vuelta a tomar pastillas de esas desde aquella otra vez. Y me di cuenta fue sorprendente con los árboles. De hecho, suele ser mucho más fácil que con las personas, porque tienen un aura súper fuerte y son muy grandes. La copa de los árboles, ¿veis esta copa inmensa? Pues alrededor de esta copa, envolviéndola, hay una red inmensa eléctrica, es súper sutil y súper, un poco concentrada, muy dispersa, pero a su vez por todas, pero a su vez súper potente por toda la copa del árbol. Y principalmente esa es el aura de los árboles. Y pues pude sentirlo, pude saberlo, pude percibir esa plenitud. Bueno, no pude saber por ese momento aún que estaban en plenitud, pero sí una paz inmensa, que tenían una paz, una claridad,
inmensa, que era de lo más básico que había visto, que recordaba haber visto. Y fue, ¡buah!, maravillosa esa experiencia. Y entonces decidí probar a ver si podía hablar con uno de ellos, ¿no? Con un árbol. Y no fue nada más que tocar el primer árbol que tenía ahí al lado. Yo estaba en un momento muy tranquilo, con mucha claridad, eso ayuda mucho, ¿no? Y el árbol me habló al momento. ¿Y sabéis qué me dijo? Primero que nada me dio las gracias, me dijo que muchísimas gracias. Yo me quedé sorprendido, no sabía por qué me agradecía tanto. Y me dijo, muchísimas gracias por todo lo que vas a hacer por nosotros, no por los árboles, por todo lo que vas a hacer por nosotros. Pero unas gracias y un agradecimiento que creo que nunca, yo al menos en mi encarnación, he visto a nadie agradeciéndome tanto algo. Y además, cuando un árbol te habla telepáticamente, o al menos así me han hablado siempre. Yo creo que es el único medio en el que ellos se comunican. Te habla telepáticamente, al igual que pasa con seres de luz, ¿no? Que te hablan telepáticamente. Es su propia certeza y lo que sienten, que eligen, ¿no? Que tú lo sientas, lo percibas también, te lo pasan a tu alma, a tu conciencia. Con los árboles, concretamente tocándolos, eso es muy fácil. Bueno, muy fácil. Puede llevar un rato, y para el que no lo haya hecho nunca alguna vez, pues le puede costar más. Pero en verdad simplemente se logra con la mayor de las facilidades, cuando tú ya estás muy tranquilo, ¿no? Si no, es cuando ya no te sale. Tienes que tener tu corazón abierto, que no esté latiendo muy fuertemente, porque eso es como que es una puerta cerrada para esa energía mediante la que te transmite esas certezas, esas sensaciones. Entonces, yo que tenía el corazón tan abierto, que estaba tan tranquilo en ese momento, directamente flash, y que yo tenía que yo había elegido comunicarme con ellos de manera muy abierta a ellos, de manera no cerrándome, nada de eso. Me lo dio ese mensaje, que muchas gracias, muchísimas gracias por todo lo que iba a hacer por ellos, y que ellos eran una gran familia. Los árboles en este mundo actualmente son todos ellos una gran familia, y cuando yo lo eligiera así, cuando yo me apeteciera, cuando yo quisiera, más en concreto eso, cuando yo lo quisiera, ¿no? Cuando a mí me apeteciera, yo podía unirme a ellos, y que ellos me esperaban con los brazos abiertos, que me acogerían con los brazos abiertos, como parte de esa grandiosa y maravillosa familia. Y también me dijo que efectivamente él estaba iluminado, que no solo él, que ese mismo bosque de la facultad estaba lleno de árboles iluminados, y el mundo entero también. Fue un momento, Dios, hiper revelador. Pues desde entonces me comunico con árboles. Mi segunda comunicación con árboles fue con un árbol que está por una zona donde he estado haciendo vídeos alguna que otra vez, que hay muchos murales de pintura. Hay otra especie de árboles que ahora mismo no me sé el nombre. Hablé con uno de ellos una vez, me enseñó muchas cosas. Bueno, no te enseñan tantas cosas, pero te enseñan cosas muy valiosas. Ellos hablan poco, pero de la mejor manera posible. No gastan palabras, es más la cantidad, la calidad que la cantidad, ¿no? Y ese otro árbol, por ejemplo, me enseñó cómo era su alma, con esa super paz, con esa super claridad,
con ese... ¡Buah! Es que faltan palabras para describirlo bien. O al menos a mí me faltan ahora, ¿no? Y tras enseñarme con esa suma empatía que pude tener con ella, porque esa era una mujer. El árbol ese primero era un hombre, pero esta era una mujer, árbol. Y que era como si me hablara. Ellos no te hablan con voces telepáticos, pero su manera de darme esos mensajes telepáticos eran como tan suaves, era como una voz suave que te habla, como susurrante y muy amorosamente. Y de hecho ya sé detectar incluso la personalidad distinta de cada árbol. Son muy parecidas, pero también tienen muchos matices. Y me enseñó básicamente cómo ella estaba. Y me enseñó que ayudaba muchísimo a los pajaritos, que había cientos de pájaros en ese árbol, porque era un árbol gigante como estos, quizá algo más pequeño, pero gigante. Y que ayudaba muchísimo a esos cientos de pajaritos que piaban sin parar. Y que lo hacía cuidándolos de esa manera en la que ella me estaba enseñando que estaba ella, ¿no? Que estaba ella. Que era con esa paz enorme y con ese cuidar con el corazón. ¿No? Me enseñó que el cuidar y el ayudar realmente, o el cuidar más concretamente, es con el corazón siempre. Y es que eso es verdaderamente cuidar. Y que cuanto más lo hiciera así, más crecería yo y conseguiría aquello por lo que yo le estaba preguntando, ¿no? Que era por estar más presente. Yo en esos momentos me sentía con muy poca presencia, aún muchas veces, con muchas rayadas mentales y muchas veces aún una sensación de irrealidad muy grande, ¿no? Y me enseñó que para conectarme más al mundo y a mí mismo también, estar más presente, pues que cuidara mucho más a gente de esa manera, con el corazón de esa manera, entregándote completamente tu corazón, y que hasta la acción aparentemente más pequeña así, bueno, acción entre comillas, no acción de estar activo, ya hablaremos de eso en otros vídeos, pero que hasta la actitud más pequeña de esa manera, en verdad en el fondo es enorme, que aparentemente no es nada, pero está simplemente estando ahí el árbol y ya está decidiéndose así y como dándose su corazón a ellos, pero me está ayudando muchísimo, simplemente con eso, pero muchísimo, porque además estaba dándose con su corazón muchísimo, los árboles en secreto, recordemos que son seres plenos, seres con una paz, con un amor increíbles. Y me lo enseñó tan sencillo como eso. Pues sí que me funcionó mucho, ¿verdad? Entonces empecé a ponerlo en práctica. Y es curioso porque cuando tú maduras empiezas a vivir más tranquilo de verdad y mejor, y siendo más buena persona. Muchos te dan de lado y piensas que al contrario, que eres ahora peor persona porque eres más egocéntrico. Ya hablaremos de eso. Yo estoy en defensa del egocentrismo, que no del egoísmo, que no es lo mismo. Muchas distorsiones que tiene la gente en sociedad, creencias falsas, y que al final muchas veces sirven de herramienta para poner al más bueno como el más malo y al más malo como el más bueno. De eso ya hablaremos más en otros vídeos. Pero ¿qué más me da lo que piensen muchos si yo ya lo estoy siendo así? ¿Y para qué quiero ya aparentar? Y los más cercanos a mí realmente, los que más aporto y más que son incondicionales realmente a mí, ¿no? Aquellos buenos amigos, buenos familiares, eso sí que van a saber de mí, sí que me van a entender en todo esto. Entonces, y pues
más momentos de comunicación he tenido con árboles, como con ese árbol de allí. Les dije, ese en concreto, ¿cuál es? Ese de ahí, creo que sí. Muchas cosas me han dicho, quizá ahora pues no lo voy a decir todo, ¿no? Pero también me han ayudado muchas veces a meditar. Meditar en el fondo es no hacer nada, sí está. Parece que eso está súper mal visto, eso. Pero al contrario, el no hacer nada muchas veces puede ser cosas que apenas nos esperamos, incluso moverse muchísimo. Y tú no estás activo, pero estás fluyendo. Pero no necesariamente eso está relajado, que también es muy bueno, pero no solo es eso, ¿no? No solo es, por ejemplo, estar tumbado a la Bartola. También puede ser estar haciendo un ejercicio enorme con una pasión enorme, sin pensar, simplemente fluyendo, por ejemplo. O en un empleo del campo, como yo estuve aquel día, que en verdad me lo pasé muy bien ese día. Oh, qué duro, me decían, oh, pobrecito. En verdad era muy intenso físicamente, pero ya os digo. Y eso es meditar. Y eso es, los dioses lo hacen más que cualquier otro ser vivo. Siempre están meditando. De hecho, son los únicos seres vivos que siempre están meditando. Ellos muchas veces me han ayudado a meditar. Ellos, si tú tienes esa conexión, porque ellos no solo hablan contigo, se conectan contigo enormemente. Muchas veces es como incluso como si tú fueras parte de su gran, enorme alma. Se conectan. De hecho, es que literalmente una parte de tu alma se vuelve suya y una parte de su alma se vuelve tuya. Y te ponen directamente, como el dedo, metafóricamente hablando, no hay ningún dedo, no hay nada así, pero porque se entiende de alguna manera, en qué decisión tomar, en qué paso llevar a cabo para tú meditar, y de una manera tan simple como que lo decides y punto, te lo ponen en bandeja. Y pues unas cosas quizá podría decir de momentos que he tenido con árboles, de cosas que me han dicho, eso es increíble. Una vez incluso fue este mismo árbol, me dijo al principio de este curso que yo mido por curso, pues como hasta ahora estaba en la universidad, que yo, esta época en la que yo estaba, que cuidara y diera amor a mi novia, a mi pareja, como nunca antes lo había hecho yo desde que estoy con ella. Y no solo me lo dijo una vez, me lo dijo varias veces. Es muy raro en un árbol, ¿no? Iluminado, muy raro en un iluminado en general que te repita algo, y mucho menos, y mucho más raro que te lo repita tantas veces. Ellos gastan muy pocas palabras y nunca derrochan palabras, como digo. Y yo estaba hablando de otros temas y tal, y aún así me volvía. Y además, como tienen esa telepatía que tú ves directamente lo que estás sintiendo, percibiendo, sabía que era con una seriedad bastante importante, ¿no? Bastante grande. Y yo me pregunté, pero ¿y qué será de tan serio si ya siempre cuido y doy amor muchísimo a mi novia? ¿Y por qué en esta época más? ¿Y por qué me lo dice tantas veces? Y justo después han pasado de cosas, no me voy a meter ahora en detalles, ¿no? Esto es privado, supongo, pero tanto familiares, obstáculos familiares muy gordos, como ella apenas había vivido antes, yo también, pero a ella la han estado afectando más, de muchas cosas entre nosotros, con algún obstáculo que tuvimos nosotros como pareja, que se hizo bastante gordo también, y muchas cosas también con el piso en el que estábamos, que también nos dieron muchos obstáculos con eso, y fue económico también, que ya tenía mucho dinero ahorrado. Bueno, no me voy a meter ahora en cosas, en detalles, pero que ya me metí un poco, pero bueno, que al final lo hemos llevado bastante bien. Ella, por ejemplo, económicamente está bastante bien y muchas cosas, pero que fueron
muchas cosas y además de golpe. Y pues hubo muchos momentos en los que casi pierdo la paciencia y muchísimo, y casi pues por mi propia confusión e ignorancia, y además estar yo pues todo lo contrario aclaro con claridad, ¿no? En esos momentos pues casi pues sin darme cuenta, ¿no? Pero la dejo de lado y demás. Si hubiese sido nefasto, o sea, aunque fuese sido durante poco tiempo, dejarla como más de lado o enfadarme más, y gracias a eso que me dijo el árbol pude mantener esa paciencia y seguir como cuidándola, animándola y dándole ese cariño que era necesario para estar muy bien nosotros entre los dos como pareja, y ella mucho mejor, sentirse mejor, de irle mejor, y yo también. Y ahora lo pienso, si no hubiese sido porque me lo hubiese dicho este árbol y por las varias veces que me lo dijo, hubiera sido mucho peor que hubiera pasado. ¿Cómo nos hubiera ido? Ya lo sabía antes de todo eso. Un árbol muchas veces te conoce mejor que a ti mismo. Una vez, por ejemplo, puse la mano en un árbol cualquiera y yo estaba preguntándome si era para tanto, algo que me pasaba y que me rayaba mucho, y me dijo que para nada y que era normal, y me dijo de una manera como es telepática, te digo. Yo pude saber que me conocía tan bien, incluso más que yo mismo. Ellos tienen una telepatía increíble. Tú no los conoces a ellos, pero ellos te suelen conocer muy bien a ti. Pero no de una manera vigilante o ni mucho menos impositora ni nada de eso. Simplemente son observadores pasivos y a su vez de los que nos ayudan, ¿no? Sin ninguna maldad en absoluto. Nada. Y pues desde todo eso, esto para mí, por ejemplo, me parece un santuario precioso y maravilloso. Sé que esto es un lugar santo y yo diría que como de los que más. Con los árboles tan grandes además pasa algo, y es que su obra es mucho más grande y es mucho más fácil comunicarse con ellos y sentir cómo se sienten, y por eso suele ir mucho aquí. No suele haber apenas diferencia entre esa paz, esa plenitud entre un árbol y otro, pero ocurre eso que estoy diciendo ahora. Y eso es que es algo increíble. Puede que muchos no me crean, pero ¿cómo explicáis que no sea así como yo digo, si literalmente me dijeron eso? O digo yo que me dijeron eso, ¿no? Pero después de eso, de que me dijeran, de que supuestamente me dijeran, yo sé que sí, ¿no? De que cuidara mucho a mi novia por entonces y todo eso, ocurrió todo eso y me sirvió tantísimo. Yo no para nada sabía que iba a ocurrir, ¿sabes? Claro, quien no me queda también puede creer que me lo estoy inventando, pero bueno, en fin. Yo sé que no es así, con eso me basta, ¿no? Muchos de mis mensajes, yo sé que muchos pueden pensar que no tengo fuentes, pero es que la gran mayoría de mis enseñanzas realmente me viene de seres plenos, de dioses, como estos mismos árboles, como seres de luz, que me lo dan, dicen, con esa comunicación telepática de la que os hablaba. Simplemente he desarrollado esa habilidad que tenemos todos, pero en verdad la tenemos todos, pero yo la he desarrollado. Y entonces esa es mi fuente. Claro, no puedo deciros este libro o algunas cosas particulares sí, pero si nos redujésemos a eso no tendría sentido ninguno, ni siquiera el canal, ni nada de lo que estoy llevando a cabo, ¿no? Entonces yo siempre lo diré, yo respeto y entiendo a todo el que no me crea. Claro, yo si fuera otro que no ha vivido estas cosas, hombre, como mínimo lo dudaría, ¿no? Seguramente. Y de hecho incluso yo recomendaría que se dude.
No se sabe, claro, hay que ser crítico. Pero es que ser crítico no es solamente plantearse seriamente que lo que digo sea falso, sino también plantearse seriamente, por ejemplo, que la creencia de que todo esto que estoy diciendo sean cosas ficticias y que no son verdad solo porque son muy raras y la gente no suele usar como fuente es eso, por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? Y parecen imposibles solo por eso, pues que ya no sean verdad, ¿sabes? Considerar que solo por eso, porque es muy raro y tal y cual, no son verdad, y no abrirse a que eso sea falso, el que sea falso que no sean verdad porque es muy raro y tal. Eso también es una manera de cerrarse. Entonces, ser crítico también es abrirse a que a lo mejor no es falso simplemente porque nos resulta muy raro y atípico, por lo menos en el contexto social en el que vivimos, ¿no? Ser crítico es las dos cosas. Si tú eres crítico, serás abierto tanto de un lado como del otro. Entonces, que no le despierte mucha curiosidad o interés, entiendo que se vaya, pero los que sí que os despierte y os quedéis mucho tiempo, puedo asegurar, si dais ese tiempo y ese interés tan grande, al final pruebas tendréis bastantes a vuestra manera de que muchas cosas que digo son ciertas, aunque no sean pruebas ortodoxas, por así decirlo, de lo que se suelen considerar en la sociedad como fuentes. ¿Y qué más da si igualmente las pruebas están ahí y quizá incluso muchas cosas las sepáis también como yo, al igual que yo? Entonces ese es el punto, ¿no? Entonces ya os digo, si os preguntabais las fuentes, pues mira, aquí tenéis las fuentes. Aquí, de allá arriba y entre nosotros, con los seres de luz, con seres plenos de muchos tipos, ¿no? Dioses. Y no mucho después de la primera vez que hablé con árboles, aquella vez que hablé en el bosque de la facultad, era un pino, ¿no? De ese primer árbol. No mucho después aprendí, y esto me lo dijeron seres de luz, les pregunté a ellos, que concretamente lo que ocurre es que actualmente en nuestro planeta todas las plantas con hojas que llegan a una edad corporal de lo que equivaldría a nosotros los 20 y pico, ¿sabes? O tienes los 20 y pico, pues ya tú corporalmente lo que es tu cuerpo está en la flor de la vida, ¿no? Pues cuando llegan a ese punto, a la flor de la vida, esa flor de la vida, pero de las plantas con hojas, ya todas están iluminadas, todas están plenas, son dioses. En esos momentos ya lo son, y muchos quizás lo son ya desde antes también. Aunque hay un proceso de maduración, nadie nace siendo Dios, en verdad. Esto de la iglesia y de la tradición que muchas veces se hace de poner a Jesucristo como si ya fuera un Dios y ya le ponen el arito, ¿no? Dorado. Que por cierto, el arito dorado es muy curioso. El arito dorado en verdad no refleja el ser Dios, sino la santidad. Cuando tú tienes ese momento de revelación en el que tú te pones completamente al servicio de todo, se te dan grandísimas certezas profundas y empiezas a ser un gran guía, como me ha pasado a mí hace no mucho tiempo. Ahí es cuando tú recibes la santidad. No eres perfecto aún, no soy perfecto, pero en ese momento empiezas a ser santo. Y es cuando tienes por primera vez el aro dorado. Bueno, el aro dorado es una manera de representarlo, pero en verdad es del propio cuerpo energético, por así decirlo, del propio aura, el propio campo eléctrico tuyo, que alrededor de la glándula pineal se te hace un aro, se te hace un círculo, como una especie de esfera más bien. Y es como una especie de esfera, como de aro, de corona, que está como coronado, ¿no? Sobre todo tiene forma de corona, pues en ese como especie de aro tienes esa certeza, esa revelación, esa claridad y paz como nunca habías tenido, ¿no? En tu encarnación hasta entonces.
y a partir de ese momento recibe la santidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el iluminado del Dios siempre tiene ese halo ya, y además con una paz y una claridad como no tiene ni siquiera el santo que aún no es Dios, ¿no? En sus mejores momentos, ni siquiera con el halo dorado ese cuando lo tienes. Entonces nadie nace ni santo ni Dios. Uno se va haciendo eso, va madurando, ¿no? Las plantas también, pero todas las plantas con hojas de nuestro planeta actualmente, cuando llegan a esa madurez corporal, todas ya son dioses. Todas. Y diréis, ¿por qué? Pues porque ellas, al contrario que nosotros, que vivimos en una especie de sociedad de la información, pero que es todo lo contrario, es una sociedad de la desinformación, en que hay una cosa que se llama internet y que maneja muchos datos, pero muchos de ellos falsos, y donde hay mucha confusión, y al final acaba habiendo con ellos más confusión y falsedad que verdad realmente, información. Por eso es la sociedad de la desinformación. Pues ellos al contrario, ellos o ellas, ¿sabéis cuál es su internet? Ya tienen un equivalente al internet, pero es natural. Sus hojas son como sus antenas de wifi, por así decirlo, pero de manera natural. Ellas tienen una sociedad de la información de verdad, con la telepatía, con la conexión social y entre almas muy grande, grandísima, real, no como nosotros, que supone que nos conecta más socialmente de todo esto, y al contrario, nos aleja más, ya ni siquiera estás bien conectado al que tienes delante, que ahí es donde tienes la conexión más grande, y es al contrario. Y las hojas les permiten comunicarse telepáticamente con otras plantas, incluso aunque alguna de ellas esté completamente aislada del resto, en la otra punta del mundo se pueden comunicar, porque es una red de comunicación global, como ocurre con el internet, pero natural. Y entonces ninguna planta se queda sola en esa educación de verdad, porque esa es otra cosa. En nuestra sociedad hay una falsa educación extendida en los colegios, con perdón, pero en los colegios lo que se suele dar es una antieducación en el fondo. Ellas no, ellas tienen una verdadera educación pulida, pero vamos, a la perfección, y se las brindan de manera absolutamente nada impositiva, todo lo contrario a cualquier planta, por muy aislada que esté, que tenga aunque sea una sola hoja. Y esa planta, viviendo, digámoslo así, en ese contexto social tan maravilloso, sí o sí al madurar va a acabar, madurar su cuerpo, y va a tener tiempo suficiente para llegar a la iluminación ya en esa encarnación. Que ojo, que no depende de las circunstancias, porque también puedes conseguirlo sin estar en una sociedad como esa, incluso en la peor de todas, o de las peores. Pero las enfermedades mentales y el estar mal y el ser mala persona, eso nada más que ocurre en sociedades corruptas. Solamente si perteneces a una de ellas, bueno, si vives en una de ellas, así perteneces a una de ellas, eres una mala persona, un enfermo mental. Ellas no, ellas están en una sociedad absolutamente al contrario. Nosotros somos, haciendo esto del internet, esta antieducación y todo esto que decía, somos el reflejo oscuro, el espejo negro, el reflejo en el espejo negro de lo que ellas son. Es muy curioso, es toda una historia. Ellas por lo visto empezaron a ser iluminadas, o esa sociedad iluminadas ya desde la era de los dinosaurios, cuando aparecieron las flores, que fue en el Cretácico. Las flores en verdad fue un reflejo de esa iluminación global de plantas, de esa sociedad iluminada, mejor dicho. No de toda la sociedad es malo pertenecer, o es mala persona si perteneces a ella. Hay otras que al contrario, pero son sociedades contrarias, verdaderamente buenas y maravillosas, como las de ellos. Ellos tuvieron millones de años para evolucionar
a este punto, igual que tendremos nosotros en verdad, pero es que nuestra sociedad va a ir decreciendo. Pero no todo está perdido, habrá una parte de la sociedad que se desmarque de ella y que hará su propia sociedad. Ahí entramos nosotros, los ovejas negras. Y ellas siempre serán ayudantes, pacientes, a que lleguemos a eso, porque todos llegaremos al final a la plenitud del fondo. Por más que nos entretengamos en guerra, por más que la sociedad se vaya a pique, por más que la vida está llena de sentido. Ellas son la prueba viviente de ello, porque ellas son sentido de la vida, son perfección. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya inspirado. Podéis suscribiros y todo eso si queréis, aunque yo prefiero que os suscribáis a la comunidad de las plantas iluminadas. Y como siempre, un gusto y un placer. Y hasta la próxima.